un tema con un invitado de lujo, como el doctor Juan Patrón Uriburu, siempre agradeciéndole porque él atentamente colabora con nosotros permanentemente. El doctor Patrón Uriburu es miembro honorario de la Sociedad de Cirujanos de Tucumán, también miembro de la Asociación Argentina de Cirugía, es miembro de la Sociedad Argentina de Coloproctología y Fellow de la American Society of Colon and Rectal Surgeon y cirujano del Servicio de Cirugía Colorectal del Hospital Británico de Buenos Aires. Doctor Patrón Uriburu, le doy la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, muchas gracias, Javier, por tu presentación. Gracias, Jorge, por la invitación y a todo el comité organizador de la Sociedad de Cirujanos de Tucumán. Para mí siempre es un placer participar de estos eventos científicos, que es la ciudad en la que yo me recibí como médico y es la ciudad en donde pasé gran parte de mi vida. Ya ahora tengo más tiempo viviendo en Buenos Aires, pero mi juventud y mis amigos de toda la vida están allá, así que bueno, para mí es siempre un placer volver a mi tierra y encontrarme con tantos amigos, ¿no? Y bueno, y lo que me pide Jorge acá es que hablemos sobre diverticulitis aguda complicada. Este es un tema que podemos decir, bueno, es algo que ya lo tenemos muy superado, a diverticulitis. ¿Qué más vamos a poder decir sobre diverticulitis que no se haya dicho? Y la verdad que es un tema que hoy en día sigue siendo de debate, porque los abordajes de esta patología tan conocida por todos nosotros todavía no están del todo estandarizados y todavía sigue siendo debatible en diferentes congresos, en diferentes foros, y uno sigue encontrando bibliografía que desafía nuestro intelecto, ¿no? Y nos hace pensar que quizás lo que veníamos haciendo hasta ahora no siempre era lo más adecuado para nuestros pacientes. Entonces, como para hacer una introducción, para quizás los más jóvenes, hay que tener en cuenta que es una enfermedad con una prevalencia importante en la sociedad. Lo que no es tan frecuente es la diverticulitis. Y esto hay que separar acá la diverticulosis, que es lo frecuente. El 60% de la población occidental va a tener diverticulosis, pero la diverticulitis la van a padecer solamente de un 10 al 25% de todos estos pacientes. Y solamente un grupo más pequeño van a ser aquellos que van a desarrollar un cuadro de diverticulitis complicada o diverticulitis grave. Entonces, si bien la diverticulosis es frecuente, la diverticulitis no lo es tanto. Bueno, vamos a pasar, estos son solamente datos demográficos. Como pueden ver, empieza a aumentar en las mujeres a partir de los 50 años, y en los hombres se ha visto que hay un aumento ahora, en los últimos tiempos, en hombres menores de 50 años. Así que está habiendo quizás ahí un cambio un poco en la etiología o en la forma de presentación. Siempre clasificamos a la enfermedad diverticular con esta clasificación, que es la clásica de Hinchey, que todo el mundo conoce, pero esto ha traído, a mi modo de ver, o a mi modo de pensar, nos ha traído un estancamiento y nos ha traído muchos de los problemas que hoy tenemos para definir lo que es la enfermedad diverticular. Porque esta clasificación, que uno la ve tan simple acá, quizás otros cirujanos utilizan cualquiera de las otras modificaciones o actualizaciones que hubieron de la famosa clasificación de Hinchey. Entonces no nos ponemos demasiado de acuerdo en cuál modificación o en cuál adaptación vamos a utilizar. Entonces este es un punto que todavía no hemos resuelto muy bien, y después vamos a detenernos un poco más en lo que es esta clasificación. Como sabemos, la clasificación de Hinchey nos ha ayudado a definir dos grandes grupos de pacientes: los pacientes que van a tener una enfermedad grave y los que van a tener una enfermedad leve. Y en esto podemos redondear o decir que la mayoría de los trabajos utilizan
el Hinchey clásico, que son los 4 grados. Y ustedes pueden ver acá la diferencia en la mortalidad que hay cuando uno separa los que son graves, que son el 3 y el 4, de lo que es un Hinchey un poco más leve, que es el 1 y 2. Esto siempre es enfermedad diverticular complicada. Cuando hablamos de Hinchey 3 y 4, que son los graves, que más ponemos el foco, por supuesto, fíjense que la mortalidad se mantiene alta. Esto es en hospitales, fíjense que esto es en el primer mundo, Holanda e Inglaterra, tienen un registro de un 29% de mortalidad en Holanda y un 16% de mortalidad en Inglaterra en estos 2 estadios de la enfermedad, que son la peritonitis purulenta y la peritonitis fecal. Bueno, siempre debatimos sobre el Hinchey y cuál es la mejor forma de clasificar, si es usando el Hinchey. Y como ustedes saben, el Hinchey es una clasificación que se basa principalmente en la tomografía. Pero muchos de los trabajos utilizan la cirugía laparoscópica para denominar cuál es el grado de Hinchey encontrado por la laparoscopía. Pero si uno busca en la bibliografía, hay poca concordancia entre los estudios diagnósticos, ya sea ecografía, tomografía o incluso la laparoscopía, para establecer qué grado de Hinchey estamos hablando. Y esto está publicado en el 2020, que la concordancia es baja. Y acá les muestro un ejemplo. Si yo le pregunto a la audiencia acá qué grado de Hinchey encuentran acá, algunos dirán, bueno, esto puede ser un Hinchey 2, otros dirán es un Hinchey 3. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí hay un poco de líquido purulento. Para algunos será en un solo cuadrante, para otros será quizás en uno solo. Y entonces ahí empieza el debate y ahí empezamos a decir, bueno, en presencia de qué Hinchey estamos. Y no nos ponemos demasiado de acuerdo. Y fíjense este otro caso, esto yo lo puse muchas veces a debate para que me digan qué clasificación de Hinchey es esta. Y la verdad es que todo el mundo varía y hay algunos que dicen Hinchey 4 y otros dicen Hinchey 3. Para algunos esto es materia fecal y para otros es pus. Entonces estamos estancados ahí, estamos estancados en que no tenemos muy en claro de qué estamos hablando. Dicho esto, volvamos a los Hinchey, que son estadios más tempranos, que son estadios iniciales, que es el 1 y el 2. Esto lo tenemos un poco más resuelto o un poco más dominado, y la mayoría de estos casos se tratan con antibióticos o con drenaje percutáneo, como ustedes pueden ver acá, y esto no hay demasiado debate. El debate comienza acá, como les mostré recién. Hoy en día esta opción ya no va más, pero sí quedan estas opciones que están enumeradas más abajo, que es el Hartmann, que es la operación en 2 etapas, y la anastomosis primaria con o sin protección, y después aparece el lavado y drenaje como una opción que empieza a tomar después un poco más de vuelo y que vamos a empezar a analizar un poco más adelante. Entonces, ¿qué ocurre normalmente cuando tenemos una perforación? Un paciente con una diverticulitis que se ha perforado, ¿qué pasa en las guardias de casi todo el mundo? Lo que pasa normalmente es que se hace una laparotomía exploradora y en los centros que tienen un poco más de capacitación pueden hacer una resección sigmoidea, pero siempre los pacientes, o en la gran mayoría de los casos, salen con una derivación que va a ser una ostomía o una operación de Hartmann si se hizo una resección sigmoidea. Esta cirugía por sí sola tiene una tasa de mortalidad de un 20 a 30%. O sea, la laparotomía exploradora con resección o sin resección ya tiene una mortalidad de por sí que es bastante elevada. Veamos cuál es la mortalidad a lo largo de los años de la operación de Hartmann y cuál es la tasa de ostomías permanentes. Y fíjense que la mortalidad en diferentes publicaciones oscila esos rangos, oscila desde un 12% a casi un 30%, pero una morbilidad que llega hasta el 70% en algunas publicaciones y una tasa de ostomías permanentes
de un 30%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hacer una operación de Hartmann tiene su riesgo y no es algo que debamos hacerla a la ligera en todos los pacientes, pero lo cierto es que se hace como la cirugía de elección en todas partes y se ha popularizado tanto que yo les diría que las otras opciones son muy poco tenidas en cuenta y eso vamos a irlo viendo más adelante. Esta es una publicación interesante que salió en la revista española de cirugía, que ya tiene unos años, en donde evalúan las operaciones de Hartmann, y fíjense que acá el 75% de los pacientes que se hicieron Hartmann fueron por Hinchey 3 y un 25% por Hinchey 4, siempre son más frecuentes los Hinchey 3 que los 4, y fíjense que los pacientes eran de ASA 3, 4 en aproximadamente el 50%. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay un porcentaje de estos pacientes que tenían ASAs, 1 o 2, o que eran menos ASA 3, y lo mismo si se hizo una operación de Hartmann en pacientes de bajo riesgo. ¿Y qué muestra este trabajo? Este trabajo muestra que en esta casuística ellos tuvieron casi un 50% de morbilidad, un 7% de reoperaciones con el Hartmann y una mortalidad del 23%. ¿Y cuáles son las complicaciones del Hartmann? Bueno, son muchas. Una de las complicaciones son estas, es la complicación de la ostomía, porque son pacientes que se operan de urgencia, son pacientes que tienen una tasa de morbilidad elevada. Después las infecciones de pared, las eventraciones y las evisceraciones y todo lo que sea referente a la pared abdominal. Entonces surge la posibilidad de decir, bueno, podemos llegar a mejorar esta tasa de morbilidad de la pared abdominal de la operación de Hartmann realizándolo por la laparoscopía. Bueno, posiblemente sea una opción. Hay algunos autores que analizan esta opción de hacer un Hartmann laparoscópico. Las series son con números chicos todavía, fíjense acá 7 pacientes, con una tasa de morbilidad baja, pero hay una selección de pacientes que fue alta y son muy poquitos, son 7 pacientes. En este grupo de pacientes ha mostrado cierta ventaja. Pero no pasa lo mismo en todas las publicaciones, y fíjense esto es también una comparación un poco más actual o más moderna es una comparación un poco más actual o más moderna de esta operación de cirugía laparoscópica versus cirugía abierta, y acá tienen el 94%, fíjense que se hace por laparoscopía, que era lo que yo les decía al principio, y solamente un 6% se hizo por laparoscopía. O sea, convencional 94%, laparoscopía 6%. Y esto viene de Estados Unidos, esto viene del primer mundo, así que en los países que somos más del segundo o tercer mundo, como les quieran llamar, esto quizás la laparoscopía llega a valores que son despreciables en cuanto a la aplicabilidad. Los resultados de este trabajo muestran que las dos cirugías tienen el mismo tiempo quirúrgico, hay menos complicaciones con la cirugía laparoscópica, pero la morbilidad y la mortalidad aparentemente son similares, no hay diferencia significativa. Y la hospitalización es menor cuando uno hace la laparoscopía. Pero ¿cuál es el problema de esto? Es la aplicabilidad. O sea, un 6% de aplicabilidad es demasiado poco para considerarlo un método reproducible. Entonces, cuando uno lee estos trabajos hay que tener cuidado, porque también hay que empezar a ver dentro de estos trabajos cómo son las tablas de los pacientes, y fíjense que en el grupo laparoscópico los pacientes que estaban más agrupados, los pacientes que tenían ASAs menores de 3 o que eran ASAs menores que o sea, los más críticos iban a cirugía convencional, tenían menos factores de sepsis, menos contaminación y normalmente
participan residentes cuando se hace una cirugía abierta o de Hartmann. Entonces, estos son todos valores de sesgo que hacen que uno no termine de sacar conclusiones que sean valideras. Ahora, ¿qué pasa cuando vamos a reconstruir una operación de Hartmann? La reconstrucción de la operación de Hartmann es otra cirugía más, es otra cirugía mayor, que también tiene, como pueden ver en esta tabla, una tasa de morbilidad y de mortalidad propia. Entonces, sumando las dos tasas de complicaciones, podríamos decir que la cirugía de Hartmann hoy en día es una de las cirugías más mórbidas. Entonces, tenemos que pensar cuándo la vamos a hacer, si la vamos a hacer, cómo la vamos a hacer, si la vamos a hacer por cirugía abierta o por cirugía laparoscópica, si tenemos las condiciones que estén dadas o no. Este es un trabajo en donde ustedes pueden ver cuáles son los porcentajes de complicaciones en los pacientes que se han reconstruido. Y fíjense, esto también, en este trabajo también se muestra, esto es desglosado del trabajo español, en donde también se muestra que los pacientes que tenían menos tasa de complicaciones son también pacientes que son ASAs menores y tienen, tienen más de 65 años. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción, o sea, si no queremos hacer un Hartmann, porque hemos visto que la morbilidad y la mortalidad de estas dos operaciones sumadas es bastante importante, es hacer una resección y una anastomosis primaria. Para esto hace falta primero tener un cirujano formado que esté de guardia. No siempre los cirujanos colorectales son los que operan estos pacientes y no siempre el cirujano general o el cirujano que está en la guardia está capacitado para hacer una resección y una anastomosis primaria. Pero aparentemente es una cirugía que si uno ve esta tabla, como yo se las muestro, pareciera ser que es más tentador porque la tasa de mortalidad y morbilidad es menor, la tasa de dehiscencias anastomóticas ronda unos valores que son aceptables. Y acá lo pueden ver también que cuando hacemos una anastomosis primaria, las tasas de complicaciones son más bajas que cuando hacemos un Hartmann. Pero empezamos a analizar todos estos trabajos un poquito más en detenimiento y empezamos a ver que esta es una revisión sistemática, por ejemplo, en donde se ponen 15 estudios con 900 y pico de pacientes. Fíjense que las anastomosis primaria acá representaron un 57% y el Hartmann 416 pacientes. Esto, por supuesto que son series que ya están después emparejadas para tener números similares y que sean comparativos. Y lo que encuentran estos autores es cuando empiezan a hacer el análisis y empiezan a sacar los diferentes factores de dispersión, empiezan a encontrar que que no hay tanta diferencia entre una anastomosis primaria y un Hartmann. ¿Por qué? Porque se plantea que la anastomosis primaria se hace en muchos casos en pacientes que tienen un Hinckley bajo, a diferencia de cuando se hace el Hartmann, que se hace más en pacientes con un Hinckley más elevado, y cuando se hace más de urgencia o de emergencia, por lo general se hacen más Hartmann que anastomosis primaria. Entonces, cuando uno empieza a ir buscando y escarbando entre la metodología de diseño que se usó para estos trabajos, se empieza a encontrar todo esto. Y fíjense que cuando hablamos ya de Hinckley mayor a 2, fíjense que ya la mortalidad con la anastomosis primaria y el Hartmann empiezan a ser similares. Entonces, lo que veíamos antes de que el Hartmann era todo lo malo y la anastomosis primaria era todo lo bueno, cuando uno empieza a limpiar y a seleccionar los pacientes y empieza a ver realmente cómo están construidos estos trabajos, empieza a notar que esas diferencias parecieran ser
que no son tan diferentes. O sea, no es tan malo el Harman y no es tan buena tampoco la anastomosis primaria. Este es un metaanálisis del año 2017, en donde también evalúan las anastomosis primaria, y acá se agrega otro factor más, que son las anastomosis con ostomía de protección o sin ostomía de protección, y la operación de Harman como el tercer grupo. Esto muestra un poco más la realidad. Fíjense este número de acá abajo, 6.600 operaciones de Harman. Y el grupo de anastomosis primarias es un grupo minoritario, son en total no llegan a 300 pacientes. Entonces, esta es la realidad que está pasando en el mundo. En el mundo moderno hoy se sigue haciendo operaciones de Harman como primera opción. Y después están las anastomosis primarias sin protección y las anastomosis primarias con protección. Cuando analizamos estas tres opciones, y vemos cuál es la tasa o la probabilidad de mortalidad, de morbilidad y de ostoma definitivo de cada una de estas tácticas quirúrgicas, vemos que la anastomosis primaria, sin protección, tiene una probabilidad de mortalidad de un 55% y de morbilidad de un 30%. Entonces, pensamos ahí o decimos ahí, bueno, quizás no sea la mejor opción hacer una anastomosis primaria sin protección. Si le agregamos protección, una ostomía de protección, tenemos una probabilidad de mortalidad de un 40% y de morbilidad de un 25%, pero acá se suma un 8% de ostoma definitivo que la cirugía previa no tenía. Y si hacemos una operación de Harman, tenemos una probabilidad de mortalidad de un 35%, de morbilidad de un 20% y de un ostoma definitivo de un 27%. Entonces, acá es donde uno tiene que hacer el balance y evaluar cuál es la tasa de mortalidad y de morbilidad. Porque si ustedes miran estos números, no hay tanta diferencia entre una anastomosis primaria protegida y una operación de Harman en cuanto a mortalidad, y tampoco en cuanto a morbilidad. Ahora, si lo evaluamos sin protección, pareciera ser que en el año 2007, cuando se publica este trabajo, sí encuentran una diferencia significativa. Pero hay otros grupos que siguieron investigando, y este es un trabajo argentino, publicado por el grupo del Hospital Alemán, en donde investigan este punto y salen a debatirlo con números bastante interesantes, en donde ellos dicen, bueno, a nosotros nos fue mejor en la enfermedad diverticular complicada Hinchey 3 cuando hacemos anastomosis sin protección. Y ellos encuentran que es un método en su serie seguro, factible, en pacientes seleccionados, por supuesto, pero fíjense estos últimos dos puntos, en centros de experiencia y cuando tienen especialistas de guardia. Y esto es importante porque si se fijan en esta publicación que fue realizada en el 2019 en la Disease of Colon and Rectum, sobre 10.000 intervenciones quirúrgicas por diverticulitis perforada, fíjense solamente este valor de acá. Solamente el 6% de los cirujanos que intervinieron en esas cirugías eran cirujanos colorectales. El resto eran cirujanos de trauma, cirujanos de cualquier otra cosa que no tiene experiencia en cirugía colónica. Entonces, yo creo que el Harman se va a seguir haciendo, aunque tenga una tasa de morbilidad elevada, porque los cirujanos colorectales aparentemente no estamos de guardia activa en el mundo. Y esto muestra que en esta serie se hizo un 98% de Harman y solamente un 1.7% de anastomosis, con ostomía de protección. El porcentaje de pacientes con anastomosis primaria sin ostomía de protección ni siquiera debe llegar al 1%, debe ser 0,00 algo por ahí, porque hay muy poquitas publicaciones. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? El Harman todavía en el mundo es la primera opción, aunque sabemos que tiene una tasa de morbilidad elevada, una tasa de complicaciones elevada.
sigue siendo la cirugía de elección. ¿Y esto por qué? Esto porque, primero, porque los cirujanos que están de guardia, como les acabo de mostrar, no son especialistas. Y segundo, porque los pacientes que llegan a estas condiciones no les importa demasiado qué hinchazón tengan. Lo que importa acá es cuál es el estado clínico del paciente. Y esto es algo que yo trato de recalcar siempre, que no importa demasiado cuál sea el hinchazón del paciente, sino importa cuál es el estado clínico, ¿no? Y este artículo me pareció interesante, que es le pusieron un título muy divertido que dice: la mortalidad depende del paciente. Y sí, por supuesto que depende del paciente, porque en un paciente que tenga una comorbilidad propia elevada y que tenga un estado séptico importante, ese paciente va a tener una mala evolución independientemente de lo que le hagamos. Y no le importa ese paciente qué hinchazón tenga. Como un paciente joven que puede tener un hinchazón 3, 4, posiblemente ese paciente va a tener, vamos a poder hacer otro tipo de cirugía que vamos a tener que empezar a pensar que no sea el Harman. Entonces, fíjense, esto es una recomendación de la World Journal of Emergency Surgery del 2020. Dice: el Harman se recomienda para el manejo de la peritonitis difusa en pacientes críticos y o múltiples comorbilidades. Recomendación alta, basada en evidencia de baja calidad, 2B. No tenemos evidencia de alta calidad todavía en la enfermedad diverticular. Pero fíjense que acá no se habla en ningún momento de grado de hinchazón, se habla de peritonitis difusa en pacientes críticos y con múltiples comorbilidades. Y tenemos que empezar a hablar así y empezarnos a olvidar de la clasificación de hinchazón, que yo creo que nos ata a determinadas formas de pensar que no se aplican a todos los pacientes. La recomendación segunda que pone esta sociedad es: en pacientes clínicamente estables y sin comorbilidades, sugerimos resección en anastomosis primaria, con o sin ostomía de protección. Recomendación débil, basada en evidencia de baja calidad, también 2B. O sea, recién ahora estamos empezando a recomendar que se puede llegar a hacer anastomosis primaria. Pero ¿quién la va a hacer si solamente hay un 6% de especialistas que están de guardia? Entonces, tenemos que tener cuidado con este tipo de recomendaciones, porque si el que está de guardia, por lo menos en Buenos Aires pasa, que muchas veces el que está de guardia ni siquiera hace ya cirugía, a veces son cirujanos plásticos o son cirujanos que hacen flebología. ¿Y qué van a hacer? No van a hacer una anastomosis primaria con una ostomía y una resección y una ostomía. No, van a hacer un Harman. Bien hecho si se puede, porque hay muchos Harman hechos por guardia que ni siquiera son operaciones de Harman. Así que todavía tenemos mucho para andar con todo esto, que es un tema ya viejo. Por otro lado, otro tema que está en plena discusión es el lavado y el drenaje, que como ustedes ven acá por las fechas de la descripción no es nada nuevo, pero todavía no nos hemos puesto de acuerdo. Y las series iniciales mostraban unos números espectaculares de éxito, con unas tasas de fracasos bajísimos, la morbilidad bajísima. Parecía que estaban operando pacientes programados, que no eran pacientes diverticulares, ¿no? Y esto realmente después, con el paso del tiempo, se empezó a ver que estos primeros trabajos y estos primeros entusiasmos que hubieron al principio se fueron opacando con el correr de los años. Acá en Argentina también tenemos una serie propia. Esta es la serie de Gustavo Rossi, amigo mío, que está en el Hospital Italiano, como ustedes ya saben, y publica su serie con una tasa de aplicabilidad alta, 56%, y tiempos quirúrgicos, por supuesto, cortos. Esto es simplemente lavar y colocar un drenaje, y una morbilidad baja y una mortalidad de un 0%. ¿Esto se puede hacer? Sí, se puede hacer en un centro que esté entrenado en esto, que tenga experiencia, y con selección. Estos son grupos de pacientes hiperseleccionados, en donde no todos los pacientes en el hospital italiano van a lavado y drenaje.
Esto es algo que lo recalca el grupo del Hospital Italiano. Ellos seleccionan muy bien qué pacientes van a ir a esta experiencia de lavadodrenaje. Por otro lado, tenemos los clásicos trials, que son el Scandiva, el Dalila, el Ladies, estos trials que ustedes ya los conocen. Son todos estos trials que ustedes ya los conocen, pero también han seguido un camino bastante poco fructífero, y hay algunos que se han interrumpido, y otros han dado el ok y dicen, bueno, buenísimo, se puede hacer el lavado y drenaje. Entonces, cuando uno tiene toda esta información que es contradictoria, tiene que recurrir a los trabajos que son de metaanálisis, perdón, que son metaanálisis, y estos son los metaanálisis que están publicados hasta el momento. Esto es un resumen de los metaanálisis, y fíjense que el último publicado es en el 2018. Y fíjense, yo pongo acá en color verde los que favorecen al lavado y drenaje. Hay dos de estos metaanálisis que favorecen al lavado y drenaje. Hay tres trabajos que no deciden o no se deciden realmente hacia qué lado se van a ir. Entonces dejan muchas más dudas que certezas al final. Y hay tres trabajos que dicen que no conviene hacer lavado y drenaje porque la evolución de los pacientes va a ser peor. Y acá pueden ver cuáles son los argumentos que cada uno de estos trabajos esgrime, ¿no? Defensores y detractores de la técnica, y por supuesto está este grupo de acá del medio que no se termina de decidir. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Cuando encontramos esta confusión en la bibliografía, que en vez de aclararnos nos complica más la vida, tenemos que pensar por nosotros mismos y saber en dónde estamos. Entonces, en dónde estamos parados, cuál es nuestro centro, en dónde estamos operando, cuál es el paciente que estamos operando en ese momento, y pensar un poco más allá del hinche, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no todos los hinchas son iguales. O sea, no me interesa si el paciente para mí es un hincha 3, si el cirujano que está operando conmigo me dice, no, para que es un hincha 4. Pero le pregunto al anestesiólogo y me dice el anestesiólogo que el paciente está inestable, y yo pienso que es un hincha 3. Y porque pienso que es un hincha 3 y está inestable, le voy a hacer una anastomosis primaria. O sea, hay una cantidad de variables que no se reducen en el hinche. Hay que evaluar cuántos cuadrantes, hay que evaluar, o sea, todo esto hoy en día, todo esto que ustedes ven acá, todo está del lado más del debe todavía de la diverticulitis. Lo que no tenemos es una clara estandarización, y esto se ve muy claro cuando uno revisa los trabajos sobre lavado y drenaje. Y fíjense, este gráfico o esta tabla es buenísima, porque fíjense la dispersión y el desorden que hay. Cuando uno agarra, estos son todos los trabajos que hay sobre lavado y drenaje. Y fíjense la diferencia que hay entre un cirujano y otro. Hay cirujanos que colocan 2 trócares o 3, otros 4 a 6. Unos buscan la perforación colónica, otros no la buscan. Unos lavan con mucha cantidad de líquidos, 10 litros, otros lavan con 3 litros, otros dicen solamente irrigación con líquidos claros. No hay o sea, no se ponen de acuerdo y no hay un estándar, ni siquiera para el lavado de drenaje, ni siquiera o sea, ni siquiera nos pusimos de acuerdo en decir cómo vamos a lavar y a drenar a nuestros pacientes. Y fíjense acá también, hay de todo: epipoplastia, omentoplastia, fibrin glue, sutura, no sutura. La cantidad de tubos de drenaje van acá dice de 0 a 1. O sea, de 0 quiere decir que no hacen drenaje, sino que hacen lavado solo. Y de ahí pasamos a una variedad de cantidad de drenaje que van del 0 al 3 o al 4 en algunos casos. Entonces, estamos mal porque no estamos entendiendo todavía la enfermedad diverticular.
Me parece que estamos encasillados en el tema del hinche, no hemos resuelto todavía que lo más importante es el paciente y no lo que nosotros vemos dentro del abdomen, ya sea por tomografía o ya sea por laparoscopía. La subjetividad es enorme y la falla de eso es enorme. Entonces tenemos que empezar a ver otras variables, que es el estado clínico del paciente. Después que tenemos resuelto el estado clínico del paciente, tenemos que saber si somos especialistas en cirugía colorectal o no. Y después, si somos capaces de operar ese procedimiento por vía laparoscópica. Y después, si tenemos el medio suficiente para hacer una anastomosis o no. Entonces no podemos aplicar todo a todos los medios y a todos los pacientes. Cada uno tiene que hacer su propia autocrítica, tiene que saber en dónde está parado, con qué herramientas cuentas, y entonces, en base a eso, establecer qué es lo más seguro para su paciente en ese momento. Entonces, como conclusiones, podríamos decir que la anastomosis primaria protegida en presencia de una peritonitis Hinchey 3 en un paciente que está estable, es realizable, es seguro, pero hay que tener en cuenta que este paciente no tenga los otros parámetros de gravedad clínica, como un ASA muy elevado o un POSUM muy elevado. Así que esto hay que tenerlo en cuenta porque no solamente es el número Hinchey. Para mí, Hinchey es el gran culpable de que hoy estemos estancados con la enfermedad diverticular. En pacientes que están altamente comprometidos, o son pacientes que están graves, tal vez el Harman continúa teniendo un rol importante, aunque la mortalidad y la morbilidad sean altas, pero como les dije recién, la mayoría de los cirujanos están capacitados solamente para hacer una resección y una anastomosis, y tratemos de que por lo menos la hagan bien, porque cuando uno va a reoperar y retransitar un Harman que se ha hecho por ahí en otro centro, muchas veces se encuentra con todo el sigmoides completo que no ha sido resecado. Entonces, eso es una operación de Harman mal realizada. Entonces, estamos lejos todavía de tener un estándar en esta patología. El uso de la laparoscopía parecería ser beneficioso en casos seleccionados y con equipos entrenados, y la evidencia parece no favorecer al lavado y el drenaje, pero puede ser una opción en pacientes seleccionados en circunstancias ambientales desfavorables y con equipos entrenados. Así que bueno, esto era más o menos lo que yo tenía para comentarles. Así que bueno, estoy acá para responder las preguntas que tengan y para que abramos el debate que a ustedes les parezca. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy clara la charla. No sé si hay alguna pregunta del público, las puede dejar en el chat. Yo creo que más que clara, creo que les he traído dudas, que era la intención, porque de la enfermedad diverticular tenemos muy pocas cosas en claro, me parece. Javier. Sí, hola. Doctor Salomón. ¿Cómo estás? Bien. Yo creo que Juan tiene razón, porque uno tiene que saber dónde estamos, quiénes somos y con qué contamos. ¿Dónde estamos? Si estamos en un centro de complejidad donde podemos hacer seguimiento como corresponde a un paciente crítico. A nosotros nos llegan pacientes críticos. Rara vez nos puede llegar un paciente que uno pueda hacer un lavado peritoneal diagnóstico. Yo hice 3 en los últimos 3 años, solo 3 casos. ¿Quiénes somos? Si realmente estamos capacitados y sabemos o tenemos el manejo de la laparoscopía en este paciente, que a su vez no solamente tiene un Hinchey 3 o un Hinchey 4, sino que también va asociado a oclusión intestinal, que muchas veces están distendidos, y ahí es donde hay un límite en forma parcial en el manejo de la laparoscopía. Pero bueno, manos entrenadas, seguramente que se puede. ¿Y con qué contamos? Si en nuestro centro tenemos para hacer el equipo de láparo en guardia,
tenemos los insumos para poder hacer una resección y una anastomosis primaria. Creo que nosotros estamos lejos de eso. ¿Vos qué opinas, Juan, con respecto a lo que acabo de pronunciar? Me parece que es así, Jorge. Uno lee los trabajos y dice, bueno, vamos a hacer todas las anastomosis primarias por la laparoscopía. Y esto no es así. Esto no es así. Y los trabajos muchas veces, que es lo que yo intenté decir durante toda la charla, los trabajos son muy engañosos, incluso los que vienen de Europa. ¿Por qué? Porque vos empezás a ver estos trabajos y tienen muchísimo sesgo de selección. Los pacientes que van a lavado y drenaje terminan siendo pacientes que están en mejores condiciones que el paciente que va a ir a de Harman. La mayoría de estos trabajos se terminan clasificando por laparoscopía. Y la laparoscopía, para definir el Harman, es completamente subjetivo, que fue el video que yo les mostré al principio. Yo esos videos los muestro siempre cuando hablo de esta patología, porque la diferencia en las respuestas es asombrosa. Vos ponés un video de una peritonitis en una audiencia de cirujanos, y la mayoría te van a decir Hinchey 3, Hinchey 4, o sea, no hay una respuesta uniforme. Y eso es lo que pasa en el quirófano. Entonces, dependiendo de lo que yo piense que el paciente tiene como Hinchey, le hago el tratamiento. O sea, no importa nada más. Depende qué piense yo. Pero si el cirujano que está al lado mío, con el mismo paciente, piensa que es otro grado de Hinchey, ¿le va a hacer algo distinto al mismo paciente? ¿Entendés? Entonces yo creo que tenemos tal confusión mental los cirujanos, que miramos números que no son reales. No son reales. Nosotros tenemos que dejar de mirar el grado de Hinchey, tenemos que saber, vos operás a una paciente, vos, que sos especialista en cirugía colorectal, te llega una paciente perforada joven, una mujer de 45 años joven, peritonitis difusa generalizada. Pones el laparoscopio, está en perfectas condiciones. ¿Le vas a hacer un Harman? Posiblemente no. Posiblemente esa paciente salga con una anastomosis primaria. Porque vos estás capacitado para hacerla, el paciente está clínicamente bien, no tiene asa elevada, es una mujer joven, tiene todas las posibilidades para andar bien. Ahora, vos estás de guardia, Jorge Salomón está de guardia, especialista en cirugía laparoscópica y colorectal, y le llega un perforado que tiene peritonitis difusa, pero tiene 80 años, es asa 4, fumador, obeso. No le puedes hacer lo mismo. Y es peor si no está Jorge Salomón y está de guardia el jefe de residente de cirugía general, que ni siquiera terminó la residencia todavía, y que operó 3 colon en toda su residencia. O sea, no podemos dar dogmas. No podemos dar dogmas. Yo creo que cada centro tiene que analizar, tiene que tener su propio algoritmo de tratamiento, y esto es algo que hoy en día se está haciendo cada vez más. Ya se está saliendo de estas estructuras rígidas de decir a todos los Hinchey 3 anastomosis primaria. No es así. A todos los Hinchey 4, bueno, hay que aprender a salir de esta caja que nos quisieron meter y que nos metieron durante tantos años, y hay que pensar de otra manera, ¿no? Hay que pensar de una manera más pragmática. Si yo estoy capacitado para hacer determinadas cosas, quizás en mi centro yo puedo hacer una cirugía diferente a la que hace Gustavo Rossi en el hospital italiano. ¿Por qué? Pues tenemos un concepto, los dos estamos entrenados, los dos tenemos la posibilidad de hacer las dos cosas, pero tenemos quizás un concepto diferente de la patología. Y yo no veo el lavado de drenaje de la misma manera que lo ven en el italiano. Entonces, quizás en el italiano te ofrezca el lavado de drenaje con buenos resultados, pero quizás yo no te lo ofrezca porque en nuestra experiencia no nos fue bien. Nosotros, cuando hicimos nuestra experiencia de lavado de drenaje, no nos fue bien. Entonces, no es una opción en nuestro centro. Nosotros sí hacemos anastomosis primaria, y nos ha ido mejor que con el lavado de drenaje. Pero por eso te digo, es más de la autocrítica y del autoanálisis de cada uno,
que algo generalizado. Yo creo que no se puede generalizar. No, por supuesto. Si vos tenés un paciente de más de 50 años, con edema parietal, con signos de oclusión intestinal, con una peritonitis generalizada, con signos de sepsis, es un paciente que indudablemente no creo que vaya a una anastomosis primaria. Pero en Ahora, los trabajos no te los clasifican así. En los trabajos te dice Hinchey 3 o 4. claro, no hay una clasificación, como vos decías hace rato, la clínica del paciente es mandataria. Creo que sigue siendo mandataria el estado del paciente, cómo está ese paciente cuando uno ingresa antes del quirófano, cómo llega, que es la mayoría que nos llegan a nosotros en ese estado, en un estado séptico. Ahora, la otra cosa, cuando uno dice, yo me acuerdo que estuvimos juntos en una mesa de discusión donde pasamos los videos, no sé si hace 6 años atrás, cuando se empezó a hablar de lavado peritoneal y drenaje en el Hinchey 3, yo me acuerdo que había algunos que decían, no, hay que movilizar el foco para ver bien. Yo creo que ese ahí ya deja de ser lavado peritoneal. Creo que hay que lavar sin tocar el foco, digamos. Lavar solamente, aspirar y dejar un drenaje. ¿Vos qué opinas con respecto a eso? Y la otra cosa es si le haces una prueba para ver si está filtrando ese colon durante el lavado peritoneal, que ya te cambiaría, ya dejaría de ser un lavado peritoneal. Bueno, esa es una pregunta para Gustavo Rossi, no para mí, pues yo no hago lavado y drenaje. Y sería bueno, creo que lo están haciendo ahora, que los que hacen lavado y drenaje se pongan de acuerdo ellos primero. Porque como vos decís, hay un grupo que moviliza, el otro grupo que no desbloquea, un grupo que revisa si está perforado, el otro grupo que no. Y como yo mostré en esa tabla, tienen diferencias en todo. O sea, no hay ningún autor que coincida con otro. Y cuando vos tenés una técnica no estandarizada, no la puedes comparar. No la puedes comparar. Entonces, no tiene demasiada importancia que piense yo. O sea, porque es un pensamiento más dentro de una bolsa que piensan todos distintos. Yo no hago lavado de drenaje, entonces yo no te puedo responder eso. Vos sos más de la resección y anastomosis. Sí, nosotros hacemos resección de anastomosis, pero porque no nos fue bien con el lavado de drenaje. Hicimos algunos casos y tuvimos que operar a casi todos. Hemos tenido progresión de la enfermedad, hemos tenido una mala experiencia y hemos suspendido la experiencia nuestra. O sea, eso nos pasó a nosotros. A otros les pasó otras cosas. Entonces, por eso te digo, depende del centro, ¿no? Vos hablas con la gente del italiano y les va bien. Entonces, ¿por qué no lo van a seguir haciendo? Ahí Mauricio quiere hacer una pregunta. Mauricio Lince creo que está preguntando algo. Hola, ¿qué hace Juan? ¿Cómo andas? Ese Mauricio. ¿Cómo andan Jorge, Javier? ¿Cómo están? Bueno, te felicito por la charla concreta y concisa y muy buena. Te hago una consulta. Vos habías diferenciado y habías hablado sobre las diferencias de los análisis que había entre la anastomosis primaria y el Harman sobre mortalidad y morbilidad, y después lo mismo con el lavado y el drenaje. ¿Tenés algún dato y qué valor le das a la parte del costo económico perioperatorio de este tipo de procedimientos, de cada uno de esos procedimientos? A ver, el lavado y drenaje comparado con cualquier cirugía es menos costoso. Eso está evaluado en todos los trabajos. El problema del lavado y drenaje no es, no es un problema de costos, sino es un problema de eficacia. O sea, como método solo es imbatible si funciona bien. El problema es que no está funcionando bien. Y por eso hay trabajos que han discontinuado y por eso es que hoy no es una recomendación. Porque si vos ahorrás con una técnica como el lavado y drenaje, pero tenés que volver a quirófano a relavar un paciente porque la infección todavía continúa 3 veces más y después terminás operándolo al mes,
y ya se te dispersó ese ahorro que vos pensabas. O si lavaste un paciente y le dejaste un drenaje durante 3 meses y después encontraste que era un tumor perforado, como hay trabajos que están reportados así. Entonces, me parece que no es tanto una cuestión de costo, sino es una cuestión de fracaso de la técnica. Los que defienden el lavado de drenaje, por supuesto, te ponen que la estadía hospitalaria es menor, que el tiempo quirúrgico es menor, y sí, es menor, pero ¿en qué pacientes? O sea, si seleccionás, sí puede ser, pero si haces una anastomosis primaria en el mismo paciente seleccionado que usaron para el lavado de drenaje, y posiblemente te va igual, ¿viste? Eso, la verdad que el tema de costos es muy difícil de evaluar, porque tenés que evaluar todas estas variables que son las complicaciones que ha tenido el lavado de drenaje. Entonces, en el grupo que muestra el hospital italiano, que a ellos les ha ido bien, es un grupo que está hiperseleccionado, son los pacientes que ellos consideraban que se podían lavar, el resto ha ido a otras cirugías, han ido a Harman o han ido a anastomosis primaria, pero el grupo que ellos han lavado, seguramente el costo va a ser menor si lo comparas contra el grupo de pacientes operados. A nosotros, como yo decía, no nos fue bien. Entonces los costos en nuestra institución fueron igualmente altas porque se terminaron operando. O sea, hicimos el lavado de drenaje, pero tuvimos que reoperarlos después. Perfecto, gracias. Javier, Jorge, había una pregunta en el chat, creo. Sí, Juan, hay una pregunta del doctor David Sánchez, Sí. médico. 2 preguntas. La primera, ¿qué opina de la clasificación WSS, que donde clasifica por imagen si es una Hinchey 3 o 4? Yo no creo en ninguna clasificación por imágenes, que es lo que más o menos intenté dejar en claro. Las clasificaciones con imágenes son todas subjetivas, son operadores dependientes y no muestran el estado general del paciente y lo que permite que nosotros hagamos, ¿no? Así que le pueden poner el nombre que sea, sigue siendo una clasificación por imágenes y nada más. O sea, no tiene sentido agregar más confusión todavía. Yo estoy intentando salir de todo esto de las clasificaciones por imágenes, ¿no? Y tratar de empezar a pensar más en el estado clínico del paciente que vamos a operar. Así que no, ningún valor, para mí, ningún valor. Y la segunda pregunta es, ¿qué opina del control de daño, la ostomía o el second loop primaria? A ver, control del daño en una operación de en una diverticulitis complicada, yo le diría que sería excepcional. No es algo que se haga, por lo menos en un centro de cirugía que está entrenado en este tipo de cirugías, ¿no? Quizás se puede hacer más control del daño por ahí en lugares en donde el entrenamiento del cirujano que está actuando en ese momento no sea el adecuado para resolver el problema. Pero si uno no remueve el foco infeccioso, el paciente va a seguir con una mala evolución y eso ya está demostrado. El control del daño es hacer lo mínimo, es lavar, paquear y llevar con el abdomen abierto el paciente a terapia para después recuperarlo. Eso viene del trauma, ¿no? Que en el trauma uno tiene un escenario distinto, donde uno tiene un escenario de un paciente que está hemodinámicamente inestable por un problema vascular, seguramente. Posiblemente se vaya a contaminar después, pero en ese momento no está infectado porque está traumatizado. Pero esto es un escenario distinto. Esto es un escenario de un paciente que viene con una infección previa
en donde yo no estoy seguro realmente qué rol cumple el control del daño acá. Yo en todos los años que tengo de cirujano no he tenido que hacer ningún control del daño en una diverticulitis, y hemos operado diverticulitis complicadas de todo tipo, y salen por lo menos con un Hartmann hecho. O sea, no encuentro cuál es el lugar. Puede llegar a ser que en algún lugar pacientes que lleguen muy tardíamente a la consulta, lleguen a un estado séptico tan importante y estén ante un cirujano quizás que no pueda remover el foco quirúrgico, el foco infeccioso en la primera intervención, y sería quizás la única opción. Pero para mí, la enfermedad diverticular hay que resecar el foco si uno quiere controlar la infección, y esto termina siendo un Hartmann, ¿no? Bien, No Jorge sé si Salomón quería fui hacer una claro pregunta. con la respuesta. Fue un poquito larga la Sí, respuesta. sí. Hola. Hola. Sí, Jorge. Te escuchamos. Juancito, ¿qué tipo de ostomía preferís hacerla cuando haces la anastomosis primaria? ¿Haces ileostomía o colostomía? ¿De protección decís? De protección, sí. Ileostomía. Ahora estamos empezando a hacer, estamos con por supuesto, pacientes seleccionados. Estamos empezando a hacer en algunos pacientes muy seleccionados anastomosis sin protección, pero bueno, es una selección importante de casos, ¿no? Son estos pacientes jóvenes que yo te decía que llegaron perforados. La ventaja nuestra es que nosotros, al ser un servicio independiente a cirugía general, los que estamos de guardia activa somos nosotros. O sea, el servicio de colopectomía que traemos. Entonces, cualquier paciente perforado que hay por una enfermedad diverticular nos llama a nosotros, y nosotros somos los que vamos a intervenir en esa operación. Esto no pasa en todos lados, entonces quizás lo que nosotros vamos a hacer no es replicable en todos los lugares en donde por ahí no hay un especialista en cirugía laparoscópica y en cirugía colorectal, ¿no? Así que estamos teniendo un subgrupo chiquito, todavía es inicial, de anastomosis primaria sin ostomía, y si hacemos ostomía, preferimos hacer ileostomía. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Javier. Jueves, sí. Anda, camina para allá. Bueno, Excelente la conferencia, realmente bien, muy clara. Creo que no hay alguna otra pregunta más. ¿Cómo se la paga? Hay un audio abierto. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿eh? Un placer. Doctor, ahí tiene una preguntita. Que le están Mario, sí. ¿Cómo anda? Buenas ¿Qué noches. haces? Hay una ¿Cómo preguntita, dice, buenas tardes, le consulta al doctor Patrón si desarrollan el programa de recuperación en cirugías combinadas, hepatocolónicas de origen oncológica, ¿qué experiencia tiene? A ver, espérate, no entendí la pregunta. Es sobre cirugía multimodal, en cáncer de colon con metástasis sincrónica. No entendí bien hacia dónde va. Ahí está en el chat la pregunta, Cacao lo dice, no sé qué es el nombre. Buenas tardes, consulta al doctor Patrón. Si desarrollan el programa de recuperación en cirugía combinada hepatocolónica de origen oncológico, ¿qué experiencia tiene? Combinada, a ver, estas son dos cosas distintas. Claro. Yo creo que el programa de recuperación multimodal que preguntan acá es una cosa, y otra cosa distinta es
la cirugía sincrónica de la metástasis hepática del cáncer de colon. Sí hacemos las dos cosas, estamos utilizando un protocolo ERAS adaptado al hospital. Nosotros no tenemos el software de ERAS, estamos en tratativas para tenerlo, no lo tenemos todavía, así que hacemos un protocolo adaptado. No es un ERAS, por lo tanto, totalmente listo, pero cumplimos bastante de las pautas del ERAS. Hacemos cirugías combinadas sincrónicas, laparoscópicas, cuando el caso lo permite, ¿no? Cuando tenemos un caso muy seleccionado, trabajamos en conjunto con el equipo de cirugía hepática. Hasta ahora lo que hacemos son metástasis, por lo general únicas, que sean dos metástasis, que sean resecables. Bueno, hay ciertos criterios de resecabilidad laparoscópica y nuestro hospital podríamos decir que ha sido el primer hospital en Argentina que tuvo experiencia o que tiene experiencia en las resecciones laparoscópicas de metástasis hepática. Acá está conmigo, él presentó la primera casuística de Argentina y hoy en día es la casuística más grande del país en laparoscópica. Así que sí, tenemos experiencia en eso. Y tenemos trabajos publicados al respecto también. No, estás equivocada, ¿eh? No quiero hablar. Bueno, pero estás fantaseando, perdóname, pero estás fantaseando. Gracias, doctor. No, estás fantaseando. Espero que la próxima vez venga para acá, ¿no? Sí, hoy no pude, pero fue medio complicado. Y la próxima voy para allá. Bueno, doctor, pero bueno, el doctor Mauricio Lindsay. Gracias, Muchas Juan. gracias, Juan, por la participación y muchas gracias a la participación de todos. Un placer. Nos vemos en el Congreso. Ya nos veremos en vivo allá. Abrazo. Dale, abrazo. Un abrazo. Chao. Abrazo. Chao, chao. Muchas gracias, Juan. Y esperamos verte por acá. Si yo no la llamo a ella, seguía durmiendo. Y yo no te mando el mensaje a vos, ni te enteras que era a las 8:30. Me ha dicho a las 9. Ella me ha dicho a las 9. Muchas gracias a todos por participar. Esperamos verlos pronto en la otra reunión. Ya se ha sido una fiesta. No. La tía Marta, y vos siempre me dejan de lado.